Sí está, ya. Cada vez más divertido. A ver, pues bueno, sigamos en lo que estábamos y empecemos con una observación que me acaba de pasar. Ya acabamos de empezar en los temas de flujo y empecé con las trampas. Entonces, bueno, tenemos el topos. Entonces, bueno, tiene límites finitos, clasificador de subobjetos y tiene objetos potencia, ¿no? Los objetos potencia hacen la propiedad universal de evaluación, en este caso le llamamos pertenencia. Con el clasificador de subobjetos hicimos una dirección de subobjetos de aire y las flechas características de estas cosas, ¿no? Acuérdense, en conjuntos, básicamente esto es potencia de A y esto es 2 a la A, ¿no? O sea, si nuestros topos fueran conjuntos, estamos tratando de demostrar que estos dos son visitables, ¿no? O sea, empezamos por el principio, casi en superior 1, ¿no? Entonces, la asignación de aquí para allá es la que tiene aquí un detalle, ¿no? Aquí dijimos, pues, un mono, tiene hacia a este mono, lo vamos a mandar a su flecha característica. Se va de A en omega. Esto es verdadero y esto debe ser un producto fibrado. Entonces, a esta flecha la mandamos a esto que está aquí, ¿no? A la flecha característica. ¿No? Pero acuérdense que estos tienen una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, esto debe ser como que la clase de n va a dar para allá, pero entonces debemos ver si no depende de representantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tengo otro mono que esté en la misma clase de equivalencia de n? O si está en la misma clase de equivalencia de n, entonces, pues, m está contenido en N está contenido en N, porque hay una flecha para allá. N también está contenido en N, entonces hay una flecha para allá. Pues, como ambas son únicas, porque estos son monos, entonces esto debe ser un isomorfismo. Entonces ya no le pongo así isomorfismo, y el isomorfismo hace conmutar al triángulo. Entonces, para ver que esta asignación no depende de representantes, pues debería ver que tanto la característica de M como la característica de N son la misma. Para lo cual hay que usar la propiedad universal del clasificador de subobjetos. Entonces, pues lo que deberíamos ver es que si uno pone un cuadrado de esta forma, con n aquí, por ejemplo, pero le pone a fin n de este lado, eso de nuevo es un producto fibrado. Si demostramos que esto es un producto fibrado, entonces la propiedad universal de del clasificador de subobjetos, dice que para todo mono existe una única flecha característica que hace que el cuadrado sea un producto fibrado. Entonces sabemos por construcción que phi n es un producto fibrado, ¿no? Hace que esto sea un producto fibrado. Si con phi n es otro producto fibrado, entonces podemos usar la propiedad universal para decir que las dos phi n son la misma. Entonces tendríamos que demostrar que esto es un producto fibrado. Pero lo que sabemos de phi m es que si uno pone a esta es la única que determina de x. ¿No? Si ponemos a S ahí en medio y ponemos a M aquí, sabemos que lo que obtenemos de este lado sí es un producto fibrado. Esta es la definición de phi m, ¿no? La que hace que esto sea un producto fibrado. Luego entonces el isomorfismo hace conmutar el triángulo. La inversa del isomorfismo también va a hacer conmutar al triángulo de esta forma. ¿No? Entonces ponemos la inversa del isomorfismo aquí. Entonces este triángulo es conmutativo, que es el de acá, la inversa. Este es un triángulo que termina en el objeto terminal, ¿no? La propiedad universal dice que para cualquier objeto debe ser exactamente uno para allá hay dos, deben ser la misma. Y el producto fibrado es un cuadrado conmutativo. Entonces ya conmutaron todas las partes internas del diagrama, conmuta entonces el exterior. Entonces con T es conmutativo. Luego entonces uno debería poner un objeto aquí arbitrario, poner flechas hacia el exterior, de tal forma que esto quede conmutativo.
y demostrar que hay una única de X a T que hace conmutar los dos triángulos. Va a haber muy pocas opciones que podamos hacer para que esto funcione. ¿No? El que sabemos que es un producto fibrado es S, ¿no? Y X manda flechas a los vértices correctos de S para poder usar la propiedad universal de este producto fibrado. ¿No? Entonces, hay una única de X a S que hace conmutar a estos triángulos, ¿no? Con S, no con T, sino con S, ¿va? A ese grandote y a este grandote al que tiene a M y a X, ¿va? Entonces esos triángulos son conmutativos. Luego entonces pegamos esta flecha de S a T, que es la inversa de la que estaba ahí, por cierto, ¿no? Entonces así obtenemos una flecha de X a T. Entonces ya nada más esta gacha demostrar que si hacemos X a S, luego hacemos este a T, luego la única al 1, bueno, ese estaba fácil, ¿no? Entonces eso es lo mismo que la llave, eso es porque uno es terminal. Entonces hay que hacer tal H y usar esto, después se salta hacia el otro vértice. Entonces hacen de X a S, luego esta flecha hacia T, luego N, eso eventualmente les va a quedar lo mismo que M, y eso ya tenemos que dar X, ¿no? Por lo que satisfacía la única de allá, ¿no? Y bueno, la unicidad también se demuestra pues, porque este es un isomorfismo. Si hubiera dos y pues, tiene isomorfismo aquí, entonces se pueden eliminar el isomorfismo del lado que sea. Ahorita tendrían que ser la misma, ¿no? Entonces más o menos así se demuestra. Salvo escrituras, detalles, más o menos así es el diagrama que demuestra que no depende de la representación de nuestra asignación. Entonces gracias por la observación. Ahora sí creo que ya no hay trampa. Bueno, entonces, tanto N como M van a pie. ¿Tanto quién? N como M van a pie, ¿no? Las dos van a pie, las dos tienen como característica a esta, ¿no? Pero el chiste es que, pues bueno, una vez que hayamos demostrado que el cuadrado original era un producto fibrado, hayamos demostrado que este sea un producto fibrado, por construcción sabemos que, bueno, la notación que pusimos, sabemos que phi n es la que hace que esto sea un producto fibrado. Y la propiedad universal, el clasificador de su objeto, dice que hay una única aquí que hace que sea un producto fibrado. Porque hay dos que hacen que sea un producto fibrado, pues así que sea la misma, ¿no? Y así lo que queríamos demostrar que ¿verdad? Pues sí, había que hacer una observación adicional, ¿no? De que algo no depende de los representantes, porque algo está definido con clases de equivalencia. Pero bueno, sí, no, que depende de los representantes. Entonces, luego lo que hemos visto es que estas efectivamente son una especie de flechas características, ¿no? Que caracterizan objetos generalizados. ¿No? Básicamente lo que mostramos ayer, ahora con estos objetos de flechas todos así, es que phi n compuesta con x es verdadero, pero un verdadero que empieza desde acá, ¿no? El verdadero de x es por definición la única y luego verdadero. Entonces se llama así. Entonces, x satisface esta propiedad, y solo si X es un elemento con esta relación que a mí hace falta demostrar que es la misma que la pertenencia de la definición de objetos potencia. Pertenece a M. Pues eso fue lo que demostramos ayer. De verdad son estas cosas de aquí, una especie de flechas características que de hecho funcionan no solamente con puntos, ¿no? Funcionan con elementos generalizados. No importa si los elementos de A están variando, no importa si eran trayectorias o si eran una especie de espacio. De todas maneras, esas cosas extrañas satisfacen phi, sí, solo sí son elementos son elementos de estos conjuntos que está siendo caracterizado por phi. Entonces, pues, bueno, nuestra generalización de flecha característica por medio de clasificadores u objetos también nos va de acuerdo con la idea de conjuntos. Entonces, sí estamos de alguna forma generalizando conjuntos con este lenguaje. Entonces, me hace falta entonces, aquí vamos a ver que hay tres formas de pensar un subconjunto, ¿no? Una es como el monomorfismo, otra es como su flecha característica, y nos falta una más.
¿no? Sino le va a dar los objetos potencia. Entonces, acuérdense, un objeto potencia es alguien que hace esto, ¿no? Ahora sí, esta es la que nació de la definición. Alguien que hace esto. Y su propiedad universal es que para cualquier, voy a poner C, no sé si eventualmente voy a usar la B, para cualquier flecha aquí existe una única potencia de A, voy a poner un metro G. Cuando uno la pone aquí, esto es conmutativo. Vamos a ver la propiedad que definía a nuestro objeto potencia por medio de una especie de pertenencia local. ¿No? Que más o menos da un elemento y un subconjunto, eso nos va a decir cuándo ese elemento vive en el subconjunto. La idea detrás de la pertenencia. Y entonces también comentábamos ayer que A por 1 es isomorfo A. Y veíamos que era el isomorfismo, ¿no? Vimos que de hecho, por ejemplo, de aquí hacia allá, el isomorfismo es la proyección hacia A, ¿no? A esa fue la que les construimos en inverso. ¿No? Entonces, si proyectan hacia A, eso es un isomorfismo. ¿No? Fue lo que vimos ayer. Entonces, ahora, usando esas dos cosas, si tengo un monomorfismo, si M es un mono, ya viene aquí que es un mono, entonces ya no digo que es un mono, tenemos un mono y phi m de A en omega es flecha característica. Entonces esta flecha la puedo componer con el isomorfismo. Entonces tenemos una composición de esta silla, que esto es la proyección hacia A, y luego M hacia omega, hacia el clasificador de los objetos. Les digo que antes aparezca el isomorfismo, yo voy a hacer de cuenta que son iguales, ¿no? Entonces, como que la característica o bien empieza en A, o gracias al isomorfismo voy a suponer que empieza en A por 1. ¿No? Va a haber puntos donde pues, a lo mejor es como bastante específico, pero bueno, las cuentas van a costar más trabajo porque luego entonces hay que considerar su inverso y entonces pues, a la hora de mover las manos en los diagramas pues, va a ser más alocado el movimiento, ¿no? Pero todo es posible de hacer, ¿no? O sea, no hay trampa de suponer que estos dos son iguales si es que eran isomórficos, ¿no? Nada más uno pone el isomorfismo y se va moviendo como deba de moverse. Entonces, pues, básicamente tenemos algo como de este estilo, ¿no? Una flecha como de este estilo. ¿Sí? Pues tenemos algo que se ve. Por uno, si quieren ahorita escribo todo todavía, la proyección hacia A, luego la característica de M, y entonces pues ya tengo pues mi flecha pertenencia, ya tengo un producto que tiene A en el primer vector, y eso tiene, esto es omega, perdón, ya tengo una flecha hacia omega, entonces la propiedad universal es que debe existir una única. Entonces existe una única, pues no sé, la respuesta que en la notación de McLean es con ese tipo de gorritos. Entonces sigamos la notación de McLean ahora. Potencia de A. Y cuando uno la pone aquí, y con la identidad, así que esto también. Entonces, hay tres formas de pensar a un subconjunto, ¿no? Que ahora es un subconjunto, ¿no? Como un monomorfismo, como el niño pues, que nos interesa, como una flecha característica, o como un elemento global de la potencia, ¿no? Pues los tres aparecían en conjunto también, ¿no?
Un elemento de potencia es un subconjunto de A. Un subconjunto de A, ¿no? Y también ese subconjunto tiene asociado una función característica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Las tres formas que hay de pensar un subconjunto en conjuntos también se basan en un topos arbitrario. Entonces, su objeto, flecha característica o nombre de la característica en la potencia. Respuesta. Entonces, y bueno, noten que esto es una dirección, ¿no? Entre el nombre, los nombres de las otras cosas y las flechas características, ¿no? De nuevo, por la propiedad universal, ¿no? Dice, para todo existe una única. Lo hicimos con omega en este contexto, ¿no? Cada vez que alguien está definido por una propiedad universal, dice que para todo existe un único, eso define una bidirección, ¿no? Así, igualito que como decimos la dirección acá, hay una dirección acá, ¿no? Para todo existe una única. Y pues entonces hay una dirección entre estos y hay una dirección entre estos. Entonces, un objeto se puede pensar como un objeto de A, se puede pensar de tres formas. Una es como un monomorfismo con codominio A. Otra es flecha característica. Y otra como un elemento global en la potencia. No sé qué tanta, bastantes cosas quieren que veamos aquí. No sé, por ejemplo, ahora que tenemos allá, uno podría poner, por ejemplo, un objeto generalizado hacia allá, ¿no? Uno podría poner una flecha así, tomar un elemento generalizado de A. Digo, no sé si quieren que hagamos esto, o si les parece que es fácil, no sé. Uno puede tomar un elemento generalizado de A y entonces pues tomar pues la única que hay hacia uno, ¿no? Con estas dos flechas uno obtiene una flecha hacia el producto, ¿no? Ya tenemos una flecha a cada factor, entonces por la propiedad universal del producto hay una flecha hacia el producto, ¿no? Que tiene a X en la primera entrada y pues la única hacia el 1 en la segunda entrada. Entonces, pues bueno, tenemos un elemento global de esta parte de acá. Entonces, pues cuando lo subamos, pues nos va a dar un elemento global de acá y eventualmente un subconjunto de A. Y entonces podríamos ver si ese elemento global pertenece a ese subconjunto cuando sucede eso. Entonces, acá como el dibujo aquí, espero que sea. No voy a arribar allá abajo, porque está abajo creo que no se va a ver, ¿verdad? No, se ve muy chiquito. Entonces, ahora que tenemos la pertenencia, aquí está otro. Entonces, voy a tomar, voy a tomar también. No puedo tomar esta si no tomo un mono, ¿verdad? Esa viene construida a partir de un mono, ¿no? De la construcción que hicimos. Eventualmente, si quieren, pues pongo una flecha arbitraria y luego entonces me fijo en el mono que induce, ¿no? A partir de todo esto, una flecha de aquí es inyectable con una de estas, es viene una de estas, y esto es inyectable con este tipo de objetos. Entonces, la flecha que ponga de una potencia eventualmente representa un subobjeto. Vamos a decir que ese subobjeto es M. Entonces, así ya tiene el nombre todo. Entonces, ponemos una flecha ahí. Pues ya va a ser así, con esas cosas que escribí ahí abajo. Tenemos esto de acá. Y
X minúscula y la única de acá. Entonces, pues esto nos da un elemento de acá arriba que tiene al elemento X, ¿no? Y cuando componen estos dos, básicamente es aplicar esta flecha en este elemento. En la primera entrada hay que hacer X. Eso se justifica usando la propiedad universal de los productos, por cierto, ¿no? En la segunda entrada hay que poner esto. Gracias, costó trabajo, pero gracias. Entonces, en la primera entrada ponemos esta composición, en la segunda entrada ponemos esta composición. Entonces, ese es el elemento generalizado, desde aquí abajo hasta acá arriba. Y entonces a ese pues, podemos aplicarle potencia, perdón, pertenencia, ¿no? Entonces, podemos decir cuándo pasa esto de X, cuando esto es verdadero de X. ¿No? Y pues, bueno, la respuesta debe ser pues, más o menos obvia, claro, todo lo que tenemos y que esto está generalizando a conjuntos. Cuando X pertenece al nombre de este subobjeto, pues cuando X pertenece al subobjeto en ella, ¿no? Eso va a ser la respuesta. No sé si quieren que lo veamos, no sé si es intuitivamente claro, no sé si pues saben cómo pasar de conjuntos a este lenguaje de puras flechas o quieren que revisemos este si lo revisamos. Sí. Para que veamos que efectivamente las construcciones que estamos haciendo son construcciones conjuntistas que uno hace pues, a lo mejor en superior 1. Entonces nos regresamos a superior 1, nada más cambiando el lenguaje y entonces vamos a obtener todo esto que estamos haciendo. Estamos partiendo de un objeto generalizado y un subobjeto de A. Y queremos verificar que X pertenece según A, ¿no? Si satisface pues, la propiedad definida por aquí. Sí, sí. Por cierto, ya vimos que es equivalente a que phi m para que sea lo que vimos aquí. Esta equivalencia de este a este ya demostramos la clase pasada. Entonces, para demostrar esta equivalencia, pues podríamos demostrar desde arriba hasta abajo, ¿no? Creo que es lo más fácil. Creo que es lo que voy a hacer. Bueno, supongo que tengo que hacer los dorados, ¿no? Necesito un hueco para el 10. Entonces, supongamos que todo este camino es verdadero de X. Entonces yo quiero ver pues, que esto es verdadero de X. Pues voy a escribir el diagrama si queremos que sea conmutativo. Pues bueno, a ver si lo eliminamos o por aquí lo hacemos. Entonces, tiene a X acá y tiene a S aquí, porque nos estamos preguntando algo con el cual se le ponemos. Aquí está el terminal, esto es A, esto es omega, esto es M, este es un producto cerrado, por cierto, así todo esto, es la única, entonces el que queremos ver que conmuta es el de afuera, ¿verdad? Si estamos suponiendo esto, queremos ver que el de afuera es conmutativo. Entonces, pues, supongo que hay que usar esto, ¿no? Si no usamos esto, creo que no nos va a salir. Aquí técnicamente, el verdadero de X lo puedo poner así, ¿no? Como su definición, es a todo X lo aplazamos a un punto y ese punto lo mandamos a verdadero. Este es conmutativo por lo que estamos suponiendo.
Yo entonces ya me perdí. Uno más o menos estamos por aquí. Perdón, estoy perdido. Quiero ver más o menos por dónde estamos. Estos son isomorfos. Y este de aquí es X. Este es conmutativo. Este queremos ver que es conmutativo. Excelente. Y este es conmutativo. Perdón, voy a hacer la equivalencia de una sola vez. Perdón, no lo pensé. Obviamente no preparé esto, como pueden darse cuenta, pero no va a salir la equivalencia de una sola vez, no va a ser la equivalencia de estos dos de un solo golpe, ¿no? Tengo que hacer una dirección y luego la otra. Perdón. Es la primera proyección, la que va a ser isomorfo. Este es phi m y este X. Entonces, este es el que quería ver cuando estaba haciendo la vida. Bueno, luego aquí aparece X como única hacia el 1 y aquí aparece pues todo esto, ¿no? Iluminado por el nombre de phi. Entonces, la definición del nombre de phi m, que todavía está ahí, se fijan, es la conmutatividad de este diagrama. Esto, acuérdense, es la proyección hacia A. Entonces, si hacen esta flecha y luego proyectan hacia A, entonces van a obtener esto, ¿no? Esta es la definición de básicamente cómo es esta flecha. Cuando la proyectan hacia la primera entrada les queda X, cuando la proyectan hacia la segunda les queda la 1. Entonces, este conmuta por la definición de esa flecha. Entonces, con esto podemos demostrar que el cuadrado completo conmuta, sí, solo sí, este pedazo conmuta. Y esa es la equivalencia que queremos. Obviamente, el fácil es que si este conmuta, entonces el cuadrado conmuta, ¿no? Porque conmuta cada parte. Entonces, el regreso es fácil. ¿Sí? Entonces, la ida. Supongamos que el cuadrado completo conmuta y demostremos que este conmuta. Entonces, pues bueno, es el movimiento de manos. El cuadrado de afuera conmuta. Entonces, pues cuando yo hago este camino, es lo mismo que irme por afuera. Entonces, desde abajo me paso hasta arriba. Ya luego entonces me voy metiendo poco a poco, ¿no? Luego entonces eso es lo mismo que, pues, como este conmuta, es lo mismo que hacer ese camino de ahí. Y como este conmuta, es lo mismo que hacer este camino de acá. Y acá. Entonces, el cuadrado externo conmuta si solo sigue este conmuta. Entonces, vamos a llamarle esta línea a esta, ¿no? Notemos que el cuadrado externo conmuta. El exterior conmuta. Sí, solo sí. Este pedacito conmuta. Y eso es justo lo que queríamos demostrar. Es relativamente fácil, ¿no? Entonces, efectivamente, cada vez que toman un elemento generalizado de acá arriba y le aplican la pertenencia, eso es verdadero. Si solo sí, el elemento de A estaba en el subconjunto que tomaban. Entonces, no, esto sí es como una pertenencia de verdad, ¿no? Y pues bueno, todas van como coincidiendo con las de conjunto. Por cierto, esta equivalencia técnicamente dice que estas dos van a coincidir, estas dos relaciones. Solamente que no puedo escribir esta relación con el mismo m, porque m no tiene el mismo dominio que las cosas especialmente en la
técnicamente esto lo que va a decir es que estas dos relaciones coinciden. Salvo dominios, codominios e interpretación de las flechas, ¿no? Bueno, la pertenencia que definimos como un triángulo conmutativo se da si solo si esta pertenencia dice que es verdadero. Así de emocionante es esto, ¿no? Eso que lo veía el semestre pasado esto mismo, ¿no? Ahora no, lo veo y me vuelvo emocionante. Eso. Luego entonces, lo que queremos hacer es construir las exponenciales. Básicamente el potencial de A es como si nada más tuviéramos exponenciales con base en clasificadores o objetos, ¿no? Entonces, pues no sabemos exponenciar con una base diferente. No hagan de cuenta que en conjuntos solamente sabemos exponenciar con base 2, pero no sabemos exponenciar con ninguna otra base. Entonces vamos a ver cómo exponenciar con cualquier otra base. Es decir, vamos a hacer una construcción de exponenciales en general. Entonces, para la construcción de exponenciales en general, van a estar antes un par de cosas que vienen pues, más o menos motivadas por, voy a poner la misma notación que MacLean, a ver si me fijé cuál es la notación de MacLean. Esto va a venir en C. Y luego, al principio lo había escrito al revés, pero si lo escribo pues como son las funciones, pues si escribe aquí, déjenme lo vuelvo así un momento. Ay, perdón, un computador para escribirlo. Si lo escribo así, pues eventualmente yo voy a querer saber cuándo S es la gráfica de F. ¿No? O sea, cuando las segundas entradas son de la forma F de la primera entrada. ¿No? Pero si lo escribo de esta manera, en todo lo de adelante, en absolutamente todo lo de adelante, voy a tener que darle la vuelta. ¿No? Estos dos sí son isomórficos, ¿no? Entonces podría pues, hacer de cuenta que son iguales y tú ya le das la vuelta. Pero mejor, para que no tengamos tanto problema ahí dando vueltas, lo voy a poner al revés. No, mejor le voy a dar vuelta en algún lugar, mejor que sea aquí, ya todo, solamente le doy vuelta en un lugar, ya no en todo el resto, ¿no? En el resto son varios lugares. Entonces mejor le voy a dar la vuelta aquí. ¿No? Entonces voy a ver cuando, bueno, los de la primera entrada son de la forma F, alguien de la segunda entrada. ¿No? Es exactamente lo mismo, bueno, solamente que está ahora al revés. Entonces queremos ver cuando S es la gráfica. Bueno, cuando básicamente hay que hacerle pues, como dos test a S. ¿No? Tenemos que fijarnos. Se les pone así, no sé por qué. W. Bueno, te voy a poner W. Que son el conjunto de todos los elementos de C. Tal vez que C como B. C como B también es. Esto obviamente es un elemento de la potencia de C. Entonces, ¿qué es lo que hace esta cosa? Fijarse en si es la que se va de B en esta cosa. Ok. Ya me mareé. Es que ya di la vuelta ya para confundirme. ¿Cómo le hacemos para revisar que algo es la gráfica de una función? Tenemos que revisar que cada uno de estos vaya exactamente uno de estos. No sé si lo escribiera bien o deberían ser los B's en B's. Sí, debería ser con B. Perdón, es muy fácil confundirme a mí. Sí, ¿verdad? Porque así estamos revisando pues cuántos elementos de B fueron a dar a C. Y queremos que esos sean uno nada más, ¿no? O sea, queremos que este
tenga exactamente un elemento, es decir, que este sea un unitario. Lo queremos para que esto sí sea afirmativo, ¿no? Queremos W de CS sea un unitario. En caso de que sea un unitario, de hecho nos va a decir quién es f de b, ¿no? Que es el único elemento que tiene un conjunto, ¿no? Y luego entonces nos vamos a fijar en un... Perdón, Sí, sí, sí. ¿eso no sería como ser inyectiva o algo así? Ay, es que yo estoy muy mareado. A ver, tenemos que ver cuando algo así es la gráfica de una función. Cuando un subconjunto del producto es la gráfica de una función, pero como están al revés, a lo mejor está confuso el asunto. O sea, lo que quiero es que, pues, 2 a 1 no voy a dar a 2, ¿verdad? Quiero que 1 no voy a dar a 2. Entonces, posiblemente estoy checando la inyectividad, ¿verdad? Ajá, sí, más o menos es el que está al principio, puede ser, ¿no? Sí. Sí. La había escrito bien, yo creo que de puro hecho al principio. No creo haber hecho bien estas cosas, pero bueno, a ver, un intento de nuevo. Pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué le dimos la vuelta al S? Es que como aquí escribí la potencia de este lado y a de este lado, voy a ir checando cosas con potencia y este. Y pues si lo escribo al revés, voy a tener que dar la vuelta aquí para que quede bien. Y en todos los, y lo voy a escribir muchas veces en los diagramas. Entonces, o le doy un montón la vuelta en cada diagrama que escriba, o le doy la vuelta nada más aquí y ya. Pues creo que es más eficiente, salvo que yo me confundo muy fácilmente, darle la vuelta en un solo lugar. A ver, esto sí dice que es función. Sí. Va a revisar cuántos Cs están acomodados con P. Y ahora sí queremos que este sea unitario. Para acá. Y luego entonces, pues vamos a fijarnos en este. ¿No? Este van a ser, pues el conjunto entonces de BS en B, tales que W de BS es unitario. Y entonces, pues este ahora es un subconjunto de B, y vamos a creer que este conjunto sea todo B. ¿No? Si este conjunto es todo B, entonces ese sí va a ser la gráfica de F. Entonces así es como vamos a construir la exponencial, viendo qué subconjuntos sí son gráficas de una función, ¿no? Porque, bueno, los subconjuntos que son gráficas de una función van a representar eventualmente a las funciones. ¿Vale? Entonces, pues vean qué es lo que tenemos que, pues, más o menos hacer. La parte, por ejemplo, que pues, no hemos hecho es esto. Cuando alguien es unitario, tenemos que escribir eso en nuestro lenguaje. No tenemos ninguna fórmula, bueno, de las fórmulas son flechas que terminan en omega. No tenemos ahorita ninguna flecha que termine en omega que pues sea verdadero si solo sí el que le pusiste era un unitario. ¿No? Entonces tenemos que construir primero entonces el predicado ser unitario para que podamos checar estas cosas. Entonces, pues, bueno, esto es relativamente intuitivo quizás, salvo las vueltas que a ver, a mí me marean. Pero entonces hay que construir algo que nos diga ser unitario. Entonces empecemos la construcción de ser unitario para que entonces podamos hacer todo esto desde nuestro lenguaje de puras flechitas. Entonces, construcción del predicado ser unitario. Pues bueno, esta solo fue de ver, más adelante lo vamos a volver a escribir, pero con flechas así. Si quieren, vemos que cuando está escrita con flechas coincide con estas piscinas, ¿no? Entonces, pues para construir predicados, flechas que terminen en omega, pues lo que queremos es dar subconjuntos adecuados de alguien, ¿no? Y usar la propiedad universal del inicialificado de sus objetos. ¿No? Entonces, para dar un subobjeto, pues bueno, hay que dar un mono especial
Entonces, déjenme pensar cómo lo digo. El chiste de lo que queremos hacer es que Y está en X. Si solo sí, Y es igual a X. ¿No? Eventualmente, esto es algo de lo que queremos hacer, ¿no? De los unitarios. Cuando Y es un elemento del unitario de X, pues cuando Y es X. Entonces, más o menos, esto es lo que vamos a querer decir. Piensen que pues, todos estos, tanto X como Y, son elementos de A. Entonces estoy tomando dos elementos de A. Y de ahí yo voy a decir pues, cuándo sí son iguales o cuándo no. Entonces, a estos dos los voy a pasar por un predicado que me diga si son iguales o no. Pues básicamente esto es lo que voy a hacer. Esta es la idea de lo que quiero hacer. Un verdadero, sí, solo tú, esto es lo que queremos hacer primero. Entonces, primero vamos a pasar por esto para luego llegar a esto. Entonces, pues bueno, empecemos entonces con la igualdad. Bueno, entonces voy a empezar por la igualdad por esta razón, ¿no? Porque, pues bueno, se me antoja andar viendo cosas que no tienen nada que ver con absolutamente nada. Entonces, empecemos con la igualdad. Entonces, ¿cómo checamos que dos cosas son iguales en A? ¿Quién es el que lo checa? ¿Cómo le hacen para revisar que dos cosas son iguales en A? Tiene que fijarse en su primera entrada. Tiene que fijarse en su segunda entrada. Quisieran que eso fuera pues, las mismas cosas, ¿no? Entonces, vamos a poner flecha hacia allá, lo va a revisar A. Entonces, cuando tomen una pareja A, B, quieren que la primera entrada sea lo mismo que la segunda, es decir, que la primera venga de la misma función que la segunda. ¿Sí? Y entonces, funciones de A en A, seguramente hay pocas que se nos ocurran, ¿no? Entonces, estamos en una categoría arbitraria, igual aquí hay más funciones, más flechas de A en A, casi arbitraria, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer una con nombre especial, la diagonal en A. ¿No? Si se fijan, la diagonal tiene al mismo elemento en la primera entrada que en la segunda. Porque, pues, bueno, hagan de cuenta que son conjuntos, tomen un elemento X aquí, pásenlo por allá y fíjense que tiene en la segunda entrada, pues tiene a X. ¿Qué tiene en la segunda? Pues también a X. ¿Sí? Entonces la diagonal tiene lo mismo en la primera entrada que en la segunda. Entonces eso es lo que vamos a usar para revisar que dos elementos sean iguales. Dos elementos de A son iguales si viven en la diagonal. ¿Vale? Entonces pues hagamos eso. Entonces, tenemos que la diagonal definida como arriba, como ahí arriba, es mono. La única forma de introducir flechas del clasificador de su objeto es por medio de un monomorfismo, ¿no? Como ya se lo hicimos por medio de una flecha característica. Entonces veamos que esto es un mono. Entonces, pues yo quiero poner la diagonal en A hacia el producto, luego poner dos flechas, digamos X y Y, ¿no? Como para que fueran distintos elementos de A. Y vamos a suponer que X y luego la diagonal es lo mismo que Y y luego la diagonal. Si son iguales hasta estas dos composiciones, pues yo puedo componerlas con cualquier flecha y siguen siendo iguales. Por ejemplo, los puedo componer con la proyección que sea, la proyección al primer factor. ¿Qué es lo que satisface la diagonal? Que cuando proyectas el primer factor, me queda la identidad. ¿No? Entonces te encanta y acabamos, ¿no? Si X y luego delta A es lo mismo que Y y luego delta A, entonces X, delta A y luego la primera proyección, lo mismo que Y, delta A y luego la proyección. Pero como este es conmutativo, entonces X y la identidad es lo mismo que Y y la identidad, es decir, X y Y. Entonces, este es efectivo.
efectivamente un monomorfismo. ¿También si solo dibujo el diagrama y ya no escribo más? ¿Sí? Ah, excelente. Entonces es un mono, entonces tiene una función, una flecha característica. Entonces por la propiedad universal del clasificador de subobjetos, que voy a escribirlo así porque el clasificador de subobjetos está muy grande, esta tiene una única flecha característica. Entonces, A hacia A cruz A, hacia la diagonal, la única hacia el 1, verdadero hacia omega, y entonces aparece aquí una única que le voy a llamar delta minúscula, que hace que esto sea un producto fibrado. Entonces todo monomorfismo debe tener una única flecha característica, ¿no? Esa flecha característica la vamos a llamar delta sub A. Entonces, bueno, no nos va a dar tiempo hoy, ya solamente digo qué es lo que vamos a hacer. Una proposición, por ejemplo, es que si yo doy dos flechas, dos elementos generalizados de A, son elementos generalizados, entonces delta de xy es verdadero de x, sí, solo sí, x es y. O sea, con esta proposición, este de aquí es el predicado de igualdad, ¿no? Los dos elementos es verdadero si son iguales, ¿no? Es la igualdad escrita como una flecha, ¿no? Como una proposición con dos variables libres del mismo tipo, ¿no? La igualdad solamente se puede verificar entre elementos del mismo tipo, ¿no? Entonces va a haber una igualdad para cada tipo. Y luego entonces, otra cosa que voy a hacer, esta va a ser una de las cosas que haremos mañana. La otra es que voy a transponer, voy a pasar a esa delta a través de la pertenencia. Entonces se me va a quedar una flecha así, ¿no? Y esa va a ser unitaria. Entonces la transpuesta de la igualdad es el unitario. Entonces aquí es transponer. Y luego entonces voy a demostrar que este es mono. Y todo mono tiene una flecha característica. Su flecha característica, no me acuerdo su nombre, flecha característica es el predicado que queremos, el predicado cero unitario. ¿No? El predicado que queríamos, y entonces ya podremos hacer nuestra construcción que la estamos practicando ahorita en conjuntos cuando un subconjunto es la gráfica de una función. Entonces, bueno, tenemos que hacer todo esto antes para poder llegar a y entonces que el procedimiento que hicimos en conjuntos funcione en un proceso arbitrario. En general va a ser como nuestro método para construir las cosas o herramientas que necesitamos. Pues sí. Si queremos construir predicados, pues tendremos que hacer monomorfismos adecuados. Eventualmente, pues cuando queramos hacer otro tipo de construcciones, pues seguramente habrá que usar límites, con límites como ya los tengamos. Así, ¿no? Pero pues bueno, las exponenciales, de hecho, solo van a pensar productos fibrados. Y pues bueno, eventualmente todo tiene que ser construido a partir de nuestros tres axiomas. Técnicamente, lógica de primer orden con dos tipos, y estos tres axiomas que teníamos. O sea, esto sí es una teoría elemental en ese sentido. No hay referencia a conjuntos, aunque pues bueno, sigamos todas las ideas y todas las cosas que pasaron en conjuntos, esto no, aquí no hay ninguna referencia a conjuntos, ¿no? Son puras propiedades universales, etcétera. Pura lógica de primer orden en un lenguaje con dos tipos, ¿no?
un tipo para decir objeto y un tipo para decir flecha, ¿no? Y nada más. Y todo debe ser construido. Nosotros también estamos en un lugar que es completamente construido. Entonces, en principio no podemos usar cosas como axioma de elección y todo así que nos da la existencia de cosas mágicamente, ¿no? Nosotros debemos construirlas, ¿no? Si queremos que algo exista, si queremos mostrar que un predicado existe, debemos construirlo. Bueno, sí, básicamente pues así es todo lo que vamos a estar haciendo ahorita, ¿no? Que son las construcciones básicas en un topo, y vamos a estar usando los tres axiomas para ir haciendo construcciones. Y van a haber cosas que no se pueden construir. Pues eventualmente, ¿no? Por ejemplo, en ciertos topos no vamos a poder construir una función de los reales en los reales que no sea continua, ¿no? Entonces, pues sí hay cosas como de la vida real que no se pueden construir en un topo, ¿no? Entonces, en ciertos topos vas a poder demostrarte toda función de los reales en los reales es continua, porque la que no es continua no la puedes construir. Sí.